Estamos... es una pantalla donde les quiero proporcionar los poderes que existen en el proceso penal. Hay una diversidad de poderes y que por ende son autónomos estos poderes. Ya todos conocemos lo que es la Policía Nacional Civil, que es el ente encargado de la investigación. Uno dice que es el Ministerio Público, pero cuando usted ve lo que es el Ministerio Público, es el ente encargado de dirigir la investigación, y el que investiga, el que anda realmente bajo la investigación pura, es la Policía Nacional, bajo la directriz del Ministerio Público. De ahí surgió la famosa DICRI, la Dirección de Investigaciones Criminológicas del Ministerio Público, que no confiaban tanto en los poderes que tenía la Policía Nacional para la investigación, y es ahí donde se creó la famosa DICRI en el Ministerio Público, que no solo se encargan de recolectar las evidencias, sino que también se inicia la investigación de casa en casa, de preguntar en diferentes lugares la situación, si tienen alguna noción de los hechos. Y el Ministerio Público, pues ya todos sabemos, es el ente encargado de ejercer la acción penal, que hasta el año ¿qué? 2020, sí, 2021, se logró que el Ministerio Público cubriera toda la República. Imagínense qué tan atrasados estamos realmente. Hasta el 2021 se logró que el Ministerio Público tuviera cobertura a nivel nacional. Para muchos es un logro, pero la verdad es que es increíble que hasta hace unos 3 años se haya logrado eso. El Ministerio Público es el ente de los poderes del proceso penal, lo más importante que puede existir. No solo dirige la investigación, sino que es el que ejerce la acción penal, y es el que promueve todo el diligenciamiento dentro del proceso penal. Y el OJ, pues ya todos sabemos, la Corte Suprema de Justicia, pero muy importante leerse cuando tengan tiempo y analicen el 203 de la Constitución. 203, el penúltimo y último párrafo. El penúltimo párrafo dice: la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ojo, la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Es que aquí no hay para más, es la Corte Suprema de Justicia y sus tribunales. Y es más, dice en el último parrafito, el 203 de la Constitución, no me estoy inventando, está en su Constitución, dice: ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Es tajante. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. El OJ es el único ente encargado de administrar justicia. Los jueces, los magistrados, son los únicos entes de administrar justicia. Aquí no cabe ni autoridades por acá, ni autoridades para allá. Es la Corte Suprema de Justicia. La defensa pública, el Instituto de Defensa Pública, pues, al igual que estamos sorprendidos que hasta hace unos 3 años el Ministerio Público tuvo cobertura a nivel nacional, pues también nos sorprende que hasta el año 2004 haya surgido el Instituto de la Defensa Pública Penal. Imagínense, 2004, o sea, hace 20 años, perdón, 30 años en 94. Hace 30 años surgió el Instituto de la Defensa Pública Penal, y esto surgió por el derecho de defensa técnica que tenemos todos nosotros, porque antes los que ejercíamos ese derecho de defensa técnica éramos nosotros los estudiantes. Yo estudié con el Código Procesal Penal anterior
hice mi práctica con el Código Procesal Penal anterior. Y éramos como ustedes, jovencitos. Y ya tenían que ir a las granjas, me recuerdo que eran 6 casos. Ir a las granjas o a los juzgados a ver si podíamos ser defensores de un procesado, de un reo. Pero imagínense la defensa semitécnica, ni semitécnica tal vez, con haber ganado el curso de Procesal Penal 2, automáticamente usted ya portaba licencia para ir a defender a un reo. Esto pues definitivamente cambió ya por una situación mucho más seria, cambió en el año 94. A partir del 94 ya nosotros, los de antes, los jovencitos de esa época, ya no podíamos ir a hacer la práctica. Ahí fue donde surgieron las famosas clínicas, que creo que es lo que ustedes realizan en su práctica procesal penal, clínicas, un debate creo que los pueden hacer, o sea, hasta ahí. Pero mal para nosotros y bien para los sujetos más importantes del proceso, que es el imputado. Bien por ellos, porque se creó un instituto donde todos son ya abogados, especializados, con experiencia, para defender los derechos técnicamente de un procesado. Nosotros como estudiantes, si bien hacíamos alguna lucha, pero nos faltaba experiencia, nos faltaba un tipo de conocimiento, porque recordemos que el conocimiento muchas veces se adquiere únicamente en la práctica, únicamente en la experiencia. Y unos recién saliditos de segundo procesal penal y ya a buscar presos. Mal por la gente. Entonces, por eso surgió este Instituto de la Defensa Pública Penal, donde ya se presta una defensa mucho más profesionalizada, todos son abogados y especialmente especializados, valga la redundancia. También tenemos el Instituto de la Víctima, que este es relativamente nuevo, tiene unos 4 años y piquito el Instituto de la Víctima. Que yo voy a ser muy, muy franco con ustedes, demasiado franco. No me parece la creación del Instituto de la Víctima, a mi parecer. Es una cuestión muy particular. Creo que el Instituto de la Víctima tendría que ampliarse a todas las demás ramas del derecho y ya no lo penal. Porque por lo penal, la víctima, el Ministerio Público es el ente encargado de no solo perseguir el delito y las personas responsables del delito, sino también defiende los derechos de las víctimas, porque del momento en que vaya, acude en búsqueda de la averiguación de la verdad, vaya, acude a buscar el responsable del delito, está prácticamente haciendo el lado de la víctima. Y la víctima puede realizar también, ser querellante para coadyuvar con la investigación. Creo que es más importante, desde mi punto de vista, ese es mi criterio, jovenazos, perdonen ustedes. Por eso, por tele no muy me gusta hablar, pero más me gustaría esto hablarlo en persona con ustedes. ¿Cuánta gente necesitada no hay en el ámbito laboral, ámbito administrativo, de familia, de niñez? Aquella pobre señora que ya su marido no le paga pensión durante 5 años a sus hijos. ¿Y a dónde acude la pobre señora? Si va con un abogado le va a cobrar y a veces le va a cobrar mucho. ¿A dónde acudir esta gente? Nosotros porque estamos en la capital, nosotros porque vivimos en la burbujita de la capital. Aquí estamos, aquí tenemos abogados, tenemos amigos, tenemos sobrinos, tenemos hasta 2 bufetes, 3 bufetes populares acá, a esos acá, pero en el interior del país, lugares más recónditos, donde la persona, mire, para hacer tal trámite a la municipalidad tiene que presentar un memorial. ¿Qué hago para presentar el memorial? ¿A quién le digo? ¿Cuánto me cobrará? Entonces, para eso sí sería importante un instituto de la víctima, pero en víctima general, para
Tal vez no se llamaba Instituto de la Víctima, sino Instituto Instituto Jurídico para Auxilio de Personas Necesitadas por ahí, donde cualquier persona, cualquier madre, le decíamos de las prácticas. Mi persona hizo práctica penal, civil y laboral. En esa época, civiles eran 4 civiles, eran 2 laborales. Y ahí se encuentra con mucha gente necesitada. Me recuerdo que en el ámbito civil había mucha ejecución en la vía de premio de las pensiones alimenticias dejadas de pagar, o las pobres madres que no le han fijado nunca una pensión a sus hijos y ahora acuden al bufete para que le pongan su pensión ante el juzgado de familia. Eso es lo más común. Hoy día hay muchos lugares, inmensamente. Guatemala no tiene bufetes populares. Entonces, ¿a dónde va esta gente? Creo que ahí sí es importante el Instituto de la Víctima. Pero bueno, me salí un poquito solo para darles el razonamiento del Instituto de la Víctima, pero actualmente está. ¿Y qué hace el Instituto de la Víctima? Pues querellarse con la víctima. ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa. Fíjese que hay compañeros que están esperando que los acepte. Uy, perdonen, es que esto es como... Sí, tiene toda la razón. Ahí estamos. Entonces, hoy día, pues, ellos coadyuvan con el Ministerio Público para velar por los derechos de la víctima. Y eso es lo que yo digo, el Ministerio Público es inmensamente grande, tiene varias secretarías y unidades en protección de la víctima. Creo para mí hay una doble función para mí innecesaria. El INASIF, indudablemente, el INASIF sí es pilar fundamental para la investigación, para la presentación de pruebas. Ahí sale la balística, ahí sale el ADN, ahí salen la grafología, ahí sale la psicología, la psiquiatría, ahí sale un montón de pruebas científicas que nos va a ayudar la obtención de impresiones dactilares. Cuando un carro está es robado, le tienen que tomar las impresiones dactilares, llevárselo a INASIF, e INASIF tiene contacto con el RENAP y automáticamente le despliegan con qué impresiones dactilares. Eso es lo que se espera, la investigación, la prueba científica. Y INASIF es el gran aparato que nos tiene que brindar la prueba, porque recordemos, sin prueba no hay condena. Aunque usted esté seguro, pero sin prueba no hay condena. Una frase ahí linda que mi hija pequeña la dice, creo que es, no tengo dudas, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Una frase espectacular porque creo que es una película o una caricatura que lo saca. Pero tanta profundidad, porque es cierto. Usted está seguro de algo, pues si no tiene pruebas, perdone, no puede condenar. Entonces, la prueba científica de hoy, a eso sí tenemos que fortalecer enormemente INASIF. En otros países más desarrollados, las cámaras, lo que hablamos pasada, las cámaras, la camarización a nivel local, a nivel nacional, es importante, pero no cualquier cámara, para que ayude a INASIF a obtener mejores datos del rostro de las personas o de las matrículas de los vehículos, hasta de las huellas de los zapatos de las personas. Es una cosa linda lo que es INASIF, y es actor principal para el proceso penal. El sistema penitenciario, pues, ni modo, es el ente encargado de velar por el resguardo de las personas privadas de libertad, tanto en prisión preventiva como condena. Y se maneja su propia ley, ¿verdad? El actor civil, pues es un sujeto independiente que es víctima, es agraviado del
del delito, y es el que busca el resarcimiento, es el que busca la reparación del daño causado por el delito. Ese es el actor civil. En los delitos, recordemos que todo delito, toda falta, produce un daño, y ese daño tiene que ser remunerado. Hay un daño emergente, un daño moral y un lucro cesante. Esos son los daños que tienen que cuantificarse. ¿Qué daño moral le causó? ¿Cuál es el lucro cesante? ¿Y cuál es el daño emergente que le causaron? No quiero pecar de algo que desconozco, pero no sé si fui el primero que escribió un libro que se llama Reparación del daño a la víctima del delito. Eso lo escribí en el 2003, 2004, por ahí. Obviamente ese libro ya no existe, ni aquí en la casa tengo ya esos libros, ya no tengo. Pero lo interesante de ese libro era que, aparte de fomentar la acción reparadora que tiene que existir en el proceso penal, porque recordemos que todo delito tiene consecuencia un daño, todo delito, y ese daño es cuantificable. Se robaron su carro y lo fueron a destruir. Localizaron a los culpables, sí, metámosles preso unos 12 a 20 años. ¿Y su vehículo? ¿Qué hacemos con su vehículo? Entonces el daño es muy importante, porque es la verdadera reparación que se le hace a las víctimas. No solo es la pena que se le impone al procesado, sino también la reparación al daño que le ocasionaron. Pues ese libro les hacía mención porque en este libro yo fui crítico del proceso penal actual. ¿Por qué critiqué en ese libro el proceso penal actual? Porque en el año 96-97, que hubo una reforma, le quitaron la facultad al Ministerio Público de ejercer la acción reparadora juntamente con la acción penal. Eso fue terrible. Fue terrible, y yo leerlo en el procesal penal me daba una angustia de que el Ministerio Público solo podía ejercer la acción penal y la acción civil. ¿Qué pasa? Entonces decía textualmente el artículo: en caso la víctima o agraviado quiere reparar el daño causado, tendrá que acudir por su cuenta a un juzgado de lo civil. Imagínese usted. Después de todo un proceso penal agotador de lo que era responsable, y después de pasar todas las instancias que existen en Guatemala, que no son solo dos, existen en Guatemala, teníamos que iniciar un proceso civil en un juzgado de lo civil para tratar de recuperar los daños ocasionados en el emergente, en el daño moral y el lucro cesante. Terrible. Entonces ese libro me concreté a hacer esa crítica, que debería el MP de ejercer la acción penal, la acción reparadora juntamente con la acción penal en ese mismo proceso. No sé si algo sirvió el libro, porque en el 2010 se hizo la reforma que hoy tenemos, y que tenemos que agradecer que en esta reforma pues ya se pensó también en el daño a la víctima. Y ahí quedó lo que ustedes ya saben, que después del autoapertura a juicio se da la audiencia de 3 días para los medios de prueba, y ahí tienen que aportar los medios de prueba. Ahora el MP, oficiosamente el MP, que lo haga es otra cosa, pero ya oficiosamente el MP no solo tiene que presentar pruebas que demuestren la responsabilidad del sujeto penalmente, sino que cuantificar el daño que ocasionó para responsabilizarlo igualmente del daño. Y en el debate, ustedes recuerdan que después de la sentencia, si es condenatoria, también una audiencia a los 3 días, únicamente para dilucidar el daño causado. Ahí se tiene que presentar
todos los elementos del daño moral, del lucro cesante y del daño emergente. Este tema de la acción civil es un tema lindísimo, lamentablemente casi en derecho penal se pasa de noche. Y por eso es que el MP estaba feliz pasar de noche sin ejercer la acción reparadora. Qué bueno que en el 2010 se reactivó, y es algo, compañeritos, que nunca debemos de permitir que vuelva a ocurrir. El MP tiene que ejercer esa acción reparadora juntamente con la acción penal. No puede permitírsele que no ejerza la acción reparadora. Tiene que ejercer la acción penal y a la vez la acción reparadora. En cuanto al querellante, pues es una persona que está interesada en una responsabilidad penal de una persona y coadyuva con la investigación del Ministerio Público. El sindicado, pues ya lo sabemos, es la persona que se les indica de haber participado en el hecho delictivo, y víctima, pues es la persona que sufre el daño o es el agraviado, que pueden ser sus parientes más cercanos. Entonces, esa es los poderes que tenemos en el proceso penal. Grandes poderes. Y cada quien cumple una sumisión. Como estamos en manejo código, y la idea es manejo código, pero tomando en cuenta el tiempo que perdimos, y lamento mucho esa pérdida de tiempo que hicimos, no los voy a dejar. Si estuviéramos en clase, sí me tendrían que hacer la búsqueda, pero hoy no. Por la pérdida que hicimos, por la pérdida de tiempo, y me pasó exactamente lo mismo que la otra sección. La separación de poderes del proceso penal, pues tengamos presente en nuestro Código Procesal Penal el 112, el 107, el 37, el 92, el 124, el 116, el 70 y el 117. Estos son artículos fundamentales que tenemos que tener claros, en dónde está la Policía Nacional en el Código Procesal Penal, dónde habla el actor civil en el procesal penal, el sindicado, la víctima. Licenciado, ¿sí? Disculpe que lo interrumpa, ¿podría repetir los artículos? Disculpe. Ahí los tiene en la pantalla. Perdón, sí, no, gracias. Bueno, ¿qué le pasa, amigo, hombre? No es que solo estaba tomando apuntes. No se preocupe. Que en pantalla se duerme un hombre, por eso es en vivo, mejor. Bueno, el Instituto de la Víctima, recordemos, pues ese tiene una ley especial. El INASIF, pues tiene su ley especial. Sistema penitenciario, pues tiene su ley especial. Entonces, para que lo tengan presente, como les dije, esto es manejo de código. Y aquí quiero anticiparles, no sé si para el próximo jueves, pero si pudiera el próximo jueves sería genial, si no hasta que nos veamos en persona el próximo martes. Que empezamos a armar grupos, por favor, grupos. Vamos a armar grupos de 5, por afinidad. ¿Son las 5 personas, Le? 5 personas, sí, porque vamos a empezar a hacer audiencias pequeñas. Una audiencia de primera declaración, participa el Ministerio Público, el juez, la defensa, el sindicado, y podemos poner un actor civil o un querellante o la víctima. ¿Verdad? Entonces, en principio hagámoslo de 5. Voy a ver si después se puede aumentar, pero creo que de 5, si somos 120, tendríamos unos 25, creo yo, unos 25 grupos, que es bastante, pero hagamos la luchita. Yo creo que con 5 se puede. Y la idea es que vivamos esto, miren, como desgracia o no, pues ustedes no tienen esa oportunidad que tuvimos nosotros de ir a las cárceles, de ir a hablar con reos. Teníamos nosotros que tener un formulario, y ese formulario lo tenía que ser a la cárcel al menos 2 veces por cada reo, hablar con los oficiales. Esa es una cosa linda. Con los jueces nunca se miraban, porque los jueces anteriormente en lo penal no habían audiencias así como ustedes miran ahora. Era un juez lo que actualmente hace un juez civil. Pero entonces practiquemos, es el espacio que tenemos para practicar, aunque obviamente no los voy a lanzar así al vacío. Vamos a ver videos, vamos a hablar sobre esto.
Les voy a dar unas guías y después van a sentir ustedes cómodos. Como les dije, se van hasta hastiar. Ahí va a ser mi seña. Ya cuando digan, otra audiencia ya no puede ser. Bueno, aquí ya ellos ya se lo apropiaron. Y se van a dar cuenta que no es lo que se cree que es inmenso y no. Aquí ya usted, con esta audiencia que se va a echar o esas audiencias, usted ya se va a creer juez. Y qué bueno que se lo crea, porque va a ser un buen juez en su momento. O un buen abogado, defensor o fiscal, ¿verdad? Entonces, por favor, armemos los grupitos de 5, por favor, grupos de 5. Y yo esperaría que tal vez el próximo martes que nos veamos ya tenga yo el listado de parte de ustedes, por favor. Bueno, derechos constitucionales del proceso. Esto, en el ámbito del proceso penal, hablamos de la tutela judicial efectiva. Esa tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental, un derecho humano, que bueno, ustedes lo vieron en el curso de Derechos Humanos, cuando se habla del tema de justicia, lo primero que asoma es la tutela judicial efectiva. Y como aquí estamos manejo de código, estrictamente manejo de código, tendríamos que buscar en nuestro Código Procesal Penal estos elementos. Pero hoy no, hoy están exculpados por las mismas razones, ¿verdad? Las mismas razones que nos debió. Solo vamos a mencionarlos porque sí es importante mencionarlos, recordar lo que ya se vio. El derecho a un juez preestablecido. Este es un derecho humano fundamental, que tengamos todos ese juez preestablecido, ese juez que antes de que yo cometiera el hecho, ya ese juez existía como juez. Evitar que se me ponga un juez ad hoc a mi caso, ya sea para beneficiarme o para perjudicarme. Algunos dirán, pero que bueno sería para ayudarme. No, tampoco es bueno, porque es una injusticia. La idea es, como hay otro elemento fundamental allá, la igualdad procesal de las partes, que todas las partes entren con las mismas herramientas. Y eso nuestra Constitución, en el artículo 12, no solo se refiere al derecho a defensa puro, sino también al juez natural, al juez preestablecido. A lo que se quiere es un juez imparcial. Yo les decía la vez pasada en su privado, ¿usted qué quiere? Usted no quiere que le ayuden en su privado, para nada, porque usted estudió. Ni tampoco quiere que le perjudiquen, claro que no. Es injusto, claro. ¿Qué es lo que usted quiere? Nada más que encuentre examinadores objetivos. Pues esto es. No digamos un proceso penal, lo que quiere es un juez objetivo, nada más. Solo eso pide. Y por eso es un derecho humano el juez preestablecido. Que todos tengamos ese derecho a un juez preestablecido. El derecho a la defensa técnica y material, ustedes ya lo saben. Pero vamos a avanzar, no les voy a poner este. Mejor les voy a poner el que ya viene con todo y los articulitos para que ustedes lo vayan señalizando de una vez, por favor. Porque el ejercicio era que ustedes me lo localizaran, pero es un poco difícil. Pero el derecho a la defensa técnica y material, muy importante. La técnica es lo que les dije en su momento, que lo ejerce un abogado, un letrado, no un estudiante. Y la defensa material la ejerce el mismo procesado, con interrogar a una de las partes, con el hecho de expresarse libremente, con el hecho de abstenerse a unas preguntas. Claro, es derecho de defensa material y técnica es el abogado. Y eso lo encontramos en el 92 del Código Penal. El proceso público, el proceso debe ser público. Eso lo dice también dentro del Pacto de San José. El Pacto de San José, recordemos que es un elemento primordial en derechos humanos del continente americano. Y en tanto en el artículo 7 como en el artículo 8 del Pacto de San José se encuentran estos derechos. El artículo 7 y 8, especialmente. Habrá otros por ahí
escurriditos, pero el 7 y 8 son las garantías judiciales. Y en las garantías judiciales aparece la inmensa cantidad de estos derechos que tenemos y que los establece el Código Procesal Penal. Como estamos, solo código, derecho de defensa técnica y material, artículo 92, proceso público 12 y 356. Público, la garantía de la publicidad es que la población pueda acercarse para valorar y evaluar cómo realizó la defensa, cómo realizó el juicio un juez, cómo resolvió el juez. Un proceso sin dilaciones indebidas, no solo lo exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también nuestro Código Procesal Penal en los artículos 16 y 19. La comunidad de la prueba, que eso es fundamental en el 150. Comunidad de la prueba significa que todas las partes tienen el pleno derecho de conocer todos los medios de prueba, todas las evidencias que se puedan tener para poder defenderse. Cada una de las partes dentro del proceso. Aquí se evitan las pruebas sorpresas, ¿va? Eso no puede existir una prueba sorpresa, porque entonces atenta a la tutela judicial efectiva y muy especialmente al derecho de contar con una comunidad de la prueba. Ahí cuando veamos las primeras declaraciones van a surgir temas ahí importantes que se hizo al inicio con los juzgados de turno. Pero la comunidad de la prueba es que todas las partes tengan el acceso directo a cualquier evidencia y cualquier prueba que se tenga. Y ojo, no lo digo yo, no lo dicen los pactos internacionales, lo dice el propio Código Procesal Penal. Igualdad procesal de las partes, pues ahí lo señala el artículo 21, que todas las partes deben tener con la igualdad de tratamiento. Recursos legales, el artículo 11 del Procesal Penal. Fundamentación de resoluciones, el 11 bis. Esto es muy importante, el 11 bis, porque este 11 bis, y aquí sí recuérdenlo para toda su vida, el 11 bis es el derecho que tenemos todos los seres humanos, que todas las resoluciones sean bien argumentadas. No solo poner los artículos, no, tienen que explicar qué razones tuvo para resolver de esa manera. Entonces, estamos hablando de fundamentar las resoluciones por parte del juez. Ejecución de las sentencias. Esto es un derecho humano también, que una sentencia ya firme tiene que cumplirse. Así de sencillo. Ustedes dirán, pero eso es lógico. Si una sentencia ya está firme, tiene que cumplirse. Pero fíjense que no. Tenemos un gran problema con los adolescentes. Los adolescentes, recordemos que tienen su pena máxima 6 años de prisión. Pero ¿qué pasa? Como hay muchos angelitos de estos que han cometido 3 asesinatos en diferentes lugares, han sido juzgados por diferentes jueces y tribunales, jueces especialmente, y los han condenado en forma distinta, 6 y 6. Mire hasta qué sello me salió. Entonces, ¿qué hacemos con estos casos de los adolescentes? ¿Cumplen 18 o cumplen solo 6? Porque en la ley dice tajantemente, su sanción máxima es de 6 años de prisión. Eso de la sanción máxima también, yo creo que al final yo tuve una exposición el año pasado sobre una mejora al tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal, y yo se las voy a trasladar como cierre del curso para opinar, porque en esa conferencia que di lleva un grado de aporte, que es lo más importante. Entonces, pues tenemos hoy día ese problema. ¿Qué hacemos con los adolescentes? ¿Cumplen solo 6 o cumplen los 18 años?
Derecho a ser informado de la acusación, pues todos, el artículo 71 señala que toda persona que es detenida tiene que ser informada de lo que se le acusa. No declarar contra sí mismo o pariente es una garantía no solo convencional del Pacto de San José, sino también constitucional, y el artículo 4 del Código Procesal Penal hace relación a esos derechos que señala la Constitución. La presunción de inocencia, pues artículo 14, que coincide la presunción de inocencia del procesal penal con la Constitución, y se presume la inocencia. Lo que hablamos la vez pasada, que aquí no se presume la inocencia, aquí se presume la culpabilidad. Por eso hay mucha gente detenida, hay mucha gente presa. No estamos hablando que sea injusta o no, pero es prisión preventiva. La prisión preventiva solo se debe de usar de una manera extraordinaria, y eso vamos a platicar en su momento con lo que le pasó a México con su sentencia derivada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El ne bis in idem, pues ya es el evitar la doble persecución. Pero este es el parte de los artículos que sí tienen que saber su ubicación. ¿Dónde está la presunción de inocencia? ¿Dónde está la igualdad de proceso penal? ¿Dónde está el derecho de defensa técnica y material? Eso son cosas de manejo código que tenemos que saber. Y esto como un pequeño repaso que yo creo que no cae mal. Máxime, la primera audiencia que vamos a ver es una audiencia de primera declaración. La puesta a disposición de un tribunal, el artículo 6 constitucional, señala que toda persona detenida en la policía tiene un plazo máximo de 6 horas. Es terrible, es terrible. 6 horas para ponerlo a disposición del juzgado. Eso ponerlo a disposición no significa, señor, no, eso no significa. Lo que significa es hacer la prevención policial y presentarle la prevención policial al juez. Eso significa. Y es ahí donde hacen unas jugadas máximas en el interior. ¿Quién va a controlar si al bolito lo detuvieron a las 11 de la noche? Lo tendría que consignar a las 5 de la mañana en el juzgado. El juzgado ya no le abre a esa hora. Ustedes juegan con tiempos. Ahí es donde aparece que coincidentemente lo detuvieron a las 11:30 de la noche. Pero la patrulla, cuando va a hacer un recorrido, a las 5:30 lo detiene coincidentemente a la mañana, y por eso quedan hasta las 11 de la mañana para hacerle llegar la prevención policial al juzgador de que la persona se detuvo tales horas, y por eso no se ha vencido el artículo 6 constitucional. Pero sí es importante tener claro este texto constitucional. 6 horas para poner a disposición. Disposición es no llevar precisamente al reo, es llevarle la prevención policial donde se haga constar que se detuvo a la persona fulana tal en tal lugar y a tales horas, y las razones que motivaron su detención. La declaración ante el juez, esto es un tema drástico. Miren, el artículo 87 de su Código Procesal Penal, ojo, apunte, esta es muy importante. Coincide con el artículo 9, obviamente, no debe de desfasarse, pero al menos sí lo dice textualmente, que un plazo de 24 horas se tiene para tomarle la primera declaración. Tomarle la primera declaración. Artículo 9 constitucional y 87 del Código Procesal Penal. El problema es que no se cumplen los plazos, eso ya lo vimos, y es triste. Una primera declaración que se da hasta las 2 semanas, 3 semanas. Qué vergonzoso para nuestro sistema, de verdad, qué vergonzoso. La Constitución fue sabia, 24 horas. 24 horas usted le tiene que tomar su declaración. Aquí las personas que corren de captura son las que más sufren, porque pasan 2, 3 semanas sin primera declaración. En cambio, los que están en flagrancia, ellos sí son los más beneficiados para que se cumpla el plazo constitucional. Pero
pero lamentable, la orden de captura todavía no hay forma de solucionarlo y se debe de dar una solución ya, porque no puede violentarse abiertamente la Constitución. Engañan a la Constitución al decir que en un plazo de 24 horas se le hizo saber el motivo de su detención. Dice, ese no es interrogatorio. El artículo 9 habla de interrogatorio. Bien, se le pregunta su edad, se le pregunta su domicilio, se le pregunta su nombre. Eso no. Entonces, lamentablemente, es un tema a tratarse en estos ámbitos legales. El inicio del proceso penal, pues nos lo narra el 297 del Código Procesal Penal, donde está la denuncia, la querella, el conocimiento de oficio. La denuncia, pues esa es fácil hacerla ahora con tanta tecnología. Se hace se baja a la página del Ministerio Público y se escribe la denuncia y ahí le piden los datos y lo manda, y en pocos minutos ya le manda a usted un correo donde ya está y usted puede imprimir su denuncia. Una cosa bellísima que se puede hacer desde su casa. Ya no hay que ir a la policía, ya no hay que ir al Ministerio Público, desde su casa hace su denuncia. La querella, pues es un documento ya formal hecho por abogado, un memorial donde se pone el encabezado de la persona, se expone los hechos y solicita de una conformidad de derecho que se investigue tales casos y que se le tenga como querellante en el proceso para coadyuvar con la investigación. Y el conocimiento de oficio, pues su mismo nombre lo dice, es cuando las autoridades de oficio se enteran de un hecho delictivo y tienen que, especialmente el Ministerio Público, lo que hace es obtiene un número de expediente y con eso se abre la investigación. No es mayor cosa. Y las diligencias que necesitan autorización judicial es algo muy importante. El 306 y 308, especialmente la autorización judicial, se tiene que solicitar, puede ser el juez, únicamente el juez tiene la facultad de ordenar allanamientos, embargos, secuestros, interceptación de las comunicaciones, solo el juez, y la orden de aprehensión. Aquí están los articulitos, excepto la orden de aprehensión y excepto la interceptación de comunicaciones. Porque lo hice a propósito, pero tomando el tiempo ya es nuestro enemigo. Y esto sí les sirve demasiado, jovenazos. El 257, pero el 257 habla de flagrancia, pero en el tercer párrafo, por eso es muy importante, en el tercer párrafo del 257, ahí dice, el Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal. O sea, la orden de aprehensión, el fundamento, porque si podemos hacer una audiencia unilateral donde se solicita la orden de aprehensión de una persona, el fundamento va a ser el 257, tercer párrafo de su Código Procesal Penal, donde se le faculta al Ministerio Público solicitar la orden de aprehensión. Y el último, que tampoco no dejé artículo, fue el de la interceptación de comunicaciones. De la interceptación de las comunicaciones telefónicas, en especial. Esto se basa en la ley del crimen organizado. Por eso, cuando hablamos que era importante que ustedes tuvieran a mano esa ley del crimen organizado, porque esa ley no solo establece qué es crimen organizado, establece los tipos penales especiales de la ley del crimen organizado, sino los métodos de investigación especial. Y dentro de los métodos de investigación especial está la interceptación de las comunicaciones, en especial el artículo 48 de la ley del crimen organizado. Entonces, jovenazos, por favor, puro manejo de código. Y el otro jueves y seguiremos con manejo de código y después ya llegar a lo que más queremos, la práctica. Pero sin manejo de código, difícilmente no tengamos buena práctica. ¿Algún comentario, compañeros, por favor? Perdonen. Y recuerden, grupos de 5 personas, por favor. Yo diría que sería mejor para el próximo martes.
así tenemos este tiempo y como es presencial, pues ya hablaremos sobre eso. ¿Algún comentario o duda, por favor, compañeritos, antes del cierre? Lick, perdone, de ¿Sí? la ley del crimen organizado, ¿qué artículo dijo? 48. 48, gracias. Ok. Bien, jovenazos, nos miraríamos el próximo jueves. Ojalá que no tengamos problemitas, pero lo bueno es que sí nos comunicamos. Trataré de arreglarlo lo más pronto posible. Pasen buena tarde, compañeritos. Nos seguimos viendo el próximo jueves. A la hora. Gracias, licenciado. Feliz tarde.